Hermanos, la pregunta es, ¿para qué sirve un plano de construcción? Por ejemplo, un plano de construcción de una casa. El plano es la representación gráfica de una, de una figura, ¿sí? De algo que se va a realizar. Puede ser de alguna construcción, de una casa, de un edificio, y en ella se van a plasmar todas las medidas y la distribución. Y eso es muy importante. Fíjese que así como el arquitecto hace un plano y a veces nosotros también nos imaginamos y tenemos idea de cómo va a ser la construcción, sabía que Dios, como el perfecto arquitecto, realizó un plano de tu vida en donde Dios te tiene un plano especial, en donde Dios tiene un plano especial para cada persona. Y Dios tiene un plano especial e hizo un plano especial para ti y para mí. Nadie tendrá uno igual al tuyo o al mío. Ese plano que Dios diseñó es un plano único y es para cada uno de nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Dios nos eligió y pensó en cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué maravilla! Vamos a ver lo que dice en Efesios capítulo 1. El tema de hoy lleva por título: Fui planeado por Dios. ¿Cómo se llama el tema? Fui planeado por Dios. O sea que no soy un accidente de la naturaleza, no soy una persona no deseada, yo fui planeada por Dios. Y dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjese qué maravilla. Nuevamente, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto significa que antes de que Dios hiciera el cielo y la tierra y todos los animales, hermanos, ya Dios nos había planeado. Ya estabas tú en los planes de Dios. Ya estaba yo en los planes de Dios antes de que fuera creado todo el cielo y la tierra y todo lo que en él hay. Ya Dios había planeado a cada uno de nosotros y a todos los seres humanos, ¿sí? Entonces es algo maravilloso. ¿Sabe? Hay algunos puntos que vamos a ver y uno de ellos es que Dios te formó. El primer punto es, fui formado por Dios. Independientemente de que al estar en el vientre de nuestra madre y al hacernos estudios e ir con los médicos y ahora con los aparatos más modernos, porque antes no se podía ver, antes era como que sorpresa y algunas parteras, algunos tenían la noción, creo que va a ser niña, dice, va a ser niño, por la forma en cómo está el bebé, por la forma en cómo de la cintura, por el tamaño y muchas cosas decían las parteras y las mujeres de experiencia. Antes era así, ahora ya con los aparatos ya le haces un ultrasonido, entre otras cosas, y ya saben si va a ser niño o niña.
Independientemente de eso, Dios ya sabía de antemano, porque Él te planeó y ya desde un principio ya sabía si ibas a ser hombre o mujer, niña o niño. Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes que te formase, no dice antes que te formases, sino antes que yo te formase en el vientre, te conocí. ¿Sabía usted que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre? Saber que fue Dios quien nos formó y que somos de su autoría, nos da la certeza de que somos una obra original. No somos producto de la casualidad. Dice en el libro de Job, no pierda esta cita de Jeremías, dice en el libro de Job, capítulo 10, versículo 8. Tus manos me hicieron y me formaron. Fíjense qué bendición. Tus manos me hicieron y me formaron. Somos obra de Dios y es maravilloso cómo formó nuestros rasgos físicos, el color de la piel, el cabello, los ojos, la nariz, la boca, la estatura y el sexo biológico con el que nos creó, ya sea niña o niño. Vamos a ver lo que dice el Salmo 139, 14. Este salmo me gusta mucho. Hay varios que me gustan, pero este nos habla de Dios, de la omnipotencia, de la omnipresencia de Dios. Dice el Salmo 139, 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Pero ¿qué dice el versículo 13? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién formó nuestras entrañas, hermanos? ¿Quién nos hizo en el vientre de nuestra madre? Dios nos hizo, Dios nos creó. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Qué cosa tan interesante el saber que Dios nos hizo. Y por eso nosotros debemos de darle gracias a Dios. Miren, el concepto de belleza de Dios es diferente al de nosotros. Nosotros vemos a alguien sin brazos, sin pierna y decimos: Dios mío, ay, qué barbaridad. Pero para Dios es algo muy hermoso. Nosotros vemos a alguien que quizás humanamente pensamos que, ay, no se ve muy guapo, ay, pobrecito, mira cómo está. Pero para Dios, qué hermoso está lo que he creado. Porque Dios siempre crea cosas bonitas, cosas hermosas. ¿Cuántos dicen amén? Dios no crea cosas feas, no crea cosas horribles. Dios crea siempre cosas hermosas. Y para nosotros tenemos un concepto de belleza y estamos equivocados, porque para Dios todo es bello, todo es hermoso. Y el hecho de saber que Dios nos hizo, que fuimos planeados por Él, ya es algo tan bonito, tan hermoso. Dice el Salmo 71, vamos a ver el Salmo 71, versículo 6. En ti he sido sustentado desde el vientre.
de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Hermanos, Dios nos formó, Dios nos hizo. Qué maravilla, qué bendición el saber que fuimos planeados por Dios. Punto número dos, Dios te conoce. Qué bueno saber que Dios me conoce. Fue Dios quien me conoció primero. Vamos a regresar al libro del profeta Jeremías, capítulo 1. Dice el versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Fíjese, no necesitó el Señor Jesús una ecografía o un ultrasonido. Él es poderoso y Él nos ve. Para Él no estamos ocultos. Dios fue el primero en escuchar los latidos de tu corazón. Dios fue el primero en escuchar los latidos de mi corazón cuando empezó a bombear, cuando empezó a latir. ¿Sí? Entonces, Dios no solo conocía tus rasgos físicos, sino también tus cualidades, tu identidad y propósito. Fíjese, qué bendición que Dios no solamente conoce nuestros rasgos físicos, nuestra estatura, nuestro color de piel, el color del cabello, los ojos, sino también nos conoce en cuanto a nuestra forma de ser. Si somos extrovertidos, introvertidos, si somos sanguíneos, coléricos, melancólicos, flemáticos, Dios sabe cómo somos. Y Dios así nos diseñó. Aún los hijos de los padres son hijos de papá y mamá y pueden ser 10 o 16 y hay quienes han tenido hasta 20 y todos son diferentes. ¿Sí o no? Todos son diferentes en su forma de ser. Algunos se parecen, pero somos únicos porque Dios así nos formó. El Salmo 139 nuevamente, Salmo 139 dice, versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. O sea, Dios nos vio aún como estábamos todavía en un embrión y Dios nos vio. Somos valiosos para Dios. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Fíjese cómo Dios nos planeó y Él ya sabía qué cualidades íbamos a tener, cuál iba a ser nuestra forma de ser. Y a todos Dios nos hizo seres para que le adoremos y le glorifiquemos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Cristo Jesús. Dios conoce a cada uno de manera individual. Por eso no eres un accidente, no eres producto de la casualidad, no eres alguien que no fue deseado, porque hay gente que dice, tú fuiste una hija no deseada. Esa es mentira del diablo que quiere venir a tu mente para hacerte sentir mal. Tú dices, no, porque ya estaba yo planeada por Dios, ya Dios sabía que iba a existir. Por eso no es bueno que la gente se quite la vida,
porque Dios es el único que la puede dar y Él es el que la puede quitar, nada más Él. Entonces debemos de cuidar nuestra vida. Dios conoce a cada uno de manera individual. Aún tu ADN y huella dactilar son diferentes a los demás. Aún ponen ahí también en el ojo, el iris y todo lo demás. Somos únicos, hermanos. Sí, somos únicos y somos especiales. Dios nos planeó. Hermanos, ¿cuántos recuerdan la historia de José, el hijo de Jacob, el soñador? José fue un joven que nació, fue hijo de Raquel, la esposa amada de José, de Jacob, perdón. Y José y Benjamín fueron los hijos de Raquel. Y entonces José soñaba y los hermanos se enojaban por los sueños que tenían y por eso le pusieron el soñador. Pero sabe una cosa, Dios creó y planeó la vida de José de tal manera que a los 17 años su padre le regaló una túnica. Sus hermanos lo envidiaron, no lo querían porque su papá lo amaba. Y su padre le dijo, ve a ver dónde están tus hermanos. Pero ellos planearon algo malo, dijeron, ahí viene el soñador, vamos a matarlo. Y su hermano mayor, Rubén, dijo, no, mejor lo vamos a echar en esa cisterna, no lo matemos. Y lo metieron en la cisterna, en una fosa, y ahí estuvo. Él gritaba, sáquenme, no sean así, pero no le hicieron caso. Y de repente vieron una caravana de ismaelitas que pasaban y que lo venden, hermanos. Imagínense, todos sus hermanos ya eran grandes, eran mayores que él y no tuvieron compasión, misericordia de José y lo vendieron en 20 monedas de plata. Eran 10 los hermanos mayores y se repartieron cada quien de a 2 monedas de plata. Y le mintieron a su padre, manchando su túnica de sangre, y dijeron, mire, esto encontramos en el camino. Y su papá se puso a llorar. Por muchos años guardó luto y se creyó en esa mentira. Pero José fue vendido, fue llevado a Faraón y lo compró Potifar. Y José fue un joven que amaba a Dios y agradó a Dios en donde quiera que iba, y Potifar lo puso como el mayordomo de su casa. ¿Y qué pasó? Cuando Potifar salía e iba a otro lugar, su esposa se quedaba de encargada y empezó a fijarse en José. Y después de un tiempo, pues ella planeó algo feo. Ella quería que José se acostara con ella. Pero José dijo, no, yo temo a Dios, yo tengo respeto de Potifar y no voy a hacer esto. Él no dijo como otra persona hubiera dicho, ay, es que es la patrona y pues tenemos que ser obedientes a nuestros patrones. No. Él dijo, no, ay sí, me perdona, pero yo no voy a obedecer a doña Poti. Ay sí, doña Poti, le voy a quedar mal, porque yo tengo temor de don Potifar. Y José honró a Dios. ¿Y qué hizo doña Poti? Que agarra y que le dice una mentira a don Potifar. Y don Potifar como que no le creyó mucho, dice, ¿quién sabe? Por si las dudas, nada más lo vamos a meter a la cárcel. Porque si él le hubiera creído a doña Poti, lo mata, hermano, pues era un esclavo, ¿sí o no? Merecía la muerte, lo mataba. Pero como veía que José era un hombre, un joven honesto, dijo, hijo, como que tengo mis dudas, que lo meta a la cárcel. Y José, imagínense, se sentía mal, pero siempre Dios tenía un plan para él, un propósito. Y estando en la cárcel, él fue
puesto como el mayordomo, como el responsable ahí de los demás presos, honró a Dios y después fue sacado de la cárcel. Cuando Faraón tuvo un sueño, se acordó el copero de José que le interpretó el sueño y lo sacaron de la cárcel. Y de la cárcel José fue llevado al palacio y llegó a ser el segundo del reino ahí de Faraón, después de Faraón en Egipto. Todo eso Dios ya lo había planeado, ¿sí? Entonces es muy importante entender que Dios tuvo un propósito para José. Y en el punto 3, hermanos, Dios te apartó. Dios me apartó para un propósito especial. Y dice acá en el libro de Jeremías, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Dios planeó reservarte y separarte para vivir en santidad. Vemos cómo Dios planeó la vida de José con un propósito, pero también vemos que en la Biblia nos habla de una mujer, la reina Esther. A esta mujer virgen, Dios tenía un propósito para ella. Ella quedó huérfana y su tío o primo Mardoqueo, que era mayor que ella, la cuidó, la protegió. Y cuando el rey Asuero tuvo una fiesta y la reina Vasti no quiso ir a esa fiesta, se enojó el rey y todos los príncipes y los principales y dijeron: no es posible que no haya venido. Entonces ya no va a ser reina Vasti, y entonces el rey ordena que una nueva reina va a suceder, pero para ello va a ser seleccionada una joven que cubra ciertos requisitos que tú, rey, necesitas. Y fueron llevadas muchas señoritas al palacio, y dentro de ellas fue llevada Esther. Y el rey, después de un tiempo que las señoritas estuvieron ahí aprendiendo a cómo comportarse y todo lo demás, todo tenía que tener un protocolo, el rey se enamoró de Esther. Y Esther fue nombrada la reina del imperio, fíjese. Pero hubo un hombre llamado Amán que odiaba a los judíos, y él no sabía que la reina era judía, porque Mardoqueo le había dicho: no digas tu linaje. Y este hombre dio matar a los judíos. Y entonces Mardoqueo fue a visitar a Esther y le dijo lo que Amán había ordenado por parte del rey. Había ideado, había planeado exterminar a los judíos, porque se enojaba con Mardoqueo, porque Mardoqueo no se postraba ante él, porque Mardoqueo decía: yo no me voy a postrar ante un hombre, sino nada más ante Dios. Y entonces Esther tuvo temor y dice: es que no he sido llamado al palacio, ¿cómo voy a interceder por mi pueblo? Y Mardoqueo le dice: tú fuiste creada con un propósito. Esta es tu oportunidad. Esta es la hora en la que tú debes hablar. Porque si tú no hablas, si tú no dices respiro y ayuda, va a venir de otro lado. Pero para esa hora quizás tú ya estés muerta, o yo, o todos los demás. Entonces es mejor que hables. Y entonces ella dijo: está bien, Mardoqueo, yo voy a pedirle a mis doncellas que ayunen, y tú también pídele a todos los judíos que ayunen por mí 3 días, y al tercer día me voy a presentar ante el rey
para interceder por mi pueblo, que ha sido planeado ser exterminado. Entonces, Dios le dio gracia a la reina Esther para que intercediera por el pueblo judío. Y Dios escuchó. El rey Asuero ordenó matar al malvado Amán y les dijo a los de Israel, a todos los judíos, que se pusieran listos para esa fecha, porque no la podía abrogar esa ley, pero que se defendieran. Y muchos tuvieron temor y hasta se hacían judíos para que los judíos no los matasen. Entonces vemos cómo es la reina Esther, Dios la creó con un propósito especial, y así también tú y yo fuimos apartados, fuimos separados por Dios con un propósito, y al igual que el profeta Jeremías, Dios nos santificó. Esto es muy importante. Número 4, Dios tiene un propósito para ti. En Jeremías, otra vez, capítulo 1, versículo 5, dice: te di por profeta a las naciones. Jeremías tenía un plan, tenía un propósito que cumplir. De igual manera, tú y yo tenemos un propósito por el cual Dios por el cual nosotros estamos aquí en la tierra, por el cual Dios ha permitido que estemos acá. Y uno de los propósitos es que hablemos a las personas de lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando Dios sanó a ese hombre que había estado endemoniado, él quería seguir a Jesús. Y Jesús le dijo: no, vete a los tuyos, vete a tu casa y cuéntales, ¿sí?, a tus familias, a tus familiares, a tus conocidos, lo que Dios ha hecho en tu vida. Ve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor Dios contigo y cómo ha tenido misericordia para sanarte, para salvarte, para cambiarte. Hermanos, otro de los propósitos por el cual estamos acá en la tierra es porque Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Eso qué significa? Que Dios quiere que nosotros reconciliemos a la gente con Dios, y la manera en cómo las personas pueden reconciliarse con Dios es arrepintiéndose de sus pecados, clamando misericordia y pidiéndole perdón a Dios, recibiéndole como su Salvador personal. También la Biblia nos dice que somos embajadores de Cristo. Tú y yo somos llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación. ¡Qué bendición, hermanos! Resumiendo, hermanos, somos seres importantes, somos personas, hombres y mujeres que Dios nos planeó desde antes de la fundación del mundo. Número 1, Dios te formó. Número 2, Dios te conoce. Número 3, Dios te apartó. Y número 4, Dios tiene un propósito para ti. Puestos de pie, vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle: gracias, Dios, porque no soy producto de la casualidad, porque no soy un accidente, porque no soy una persona, un hijo, una hija no deseada, sino que tú me planeaste. Tú ya sabías que yo iba a existir.